Vous alliez me raconter Candido López. ¿Sabe que fue fotógrafo al comienzo? En la mitad del siglo XIX, ¿se da cuenta? Les daguerréotypes, il les dessinait d'abord. Elisa, je veux dire sa peinture. Bon, sachez que Cándido recorrió las provincias tomando fotografías. Exploró las perspectivas, los colores, algunos bodegones. Pero Pero... Vous me racontez rien du tout. está bien. Por ser usted, me pongo música para animarme. Antes de la guerra, él no era él. Antes de la guerra, solo pintó de veras un único retrato, el suyo, y ahí aparece como un chico asustado y tímido, con algo de pájaro, con algo de perdiz que adivina el estallido y la pólvora. Eso es todo. Esa cara infantil y ese miedo. Después vino la guerra y él volvió de allí mutilado, empobrecido y exultante. No volvió como un héroe. La guerra en la que peleó fue una guerra mala. Cuando el presidente argentino anunció la guerra, los porteños salieron a festejar durante toda la noche y en cuanto apuntó el sol, sin dormir corrieron a alistarse. Pero los provincianos pensaban en la guerra como en una injusticia y había que reclutarlos a la fuerza como si los estuvieran mandando a la cárcel. 3 años después, todavía estaban ahí, en una ciénaga, y todo el mundo sentía que la guerra no acabaría nunca, y los mismos porteños entusiastas volvían a su casa muertos, locos e inválidos. De este lado los argentinos y los brasileros y los uruguayos, y del otro lado un mariscal que no quería rendirse y que mandó a pelear a todo su ejército. Y cuando se le acabaron los militares, mandó a pelear a los civiles. Y cuando se le acabaron los civiles, mandó a pelear a los ancianos y a los niños de 10 años. La guerra terminó y en el Paraguay no quedaban hombres. Todos habían muerto bajo la metralla enemiga o de gangrena o de cólera. Esa fue la guerra, y él lo sabía mejor que nadie. Él que perdió su mano en el fuego de Curupaití. La mano buena, la mano de pintar, el brazo amputado por encima del codo. Y que tuvo que aprender a pintar con la mano izquierda, viviendo de una pensión miserable. Y que ahí pintó cuadros no por la gloria, ni por el genio, sino para no morirse de hambre. Y aquí está la cosa. Cuando muchos años después él pintó la guerra, ni pintó eso. No pintó ni el sufrimiento, ni el cansancio, ni la fiebre, ni la derrota. No pintó las heridas, ni los gritos, ni los cuerpos amontonados en medio del fuego o hundidos en el agua de los pantanos. Ni pintó tampoco los héroes, ni los fastos, ni las victorias, ni los grandes generales, ni las grandes mentiras de los vencedores. No pintó nada de eso. Pintó una guerra plácida, una guerra feliz, una guerra hermosa y enamorada. Pintó las formaciones, los bivacs, los cruces de los ríos y las cargas de artillería del mismo modo alegre y despreocupado con el que otros pintan flores y jardines. Siempre de lejos, los batallones de hombrecillos gesticulantes. Cada soldado es distinto, cada soldado hace algo. Alguno se exalta, alguno escucha, alguno obedece, alguno descansa, alguno contempla. Los caballos y los cañones y los barcos y atrás, la batalla y la muerte, como una bruma. Siempre desde arriba de los árboles y de los esteros, desde una altura imposible en esas tristes llanuras, como si volara, como si pudiera ver la guerra como nadie la había visto, como si la tuviera siempre frente a sí. Un primitivo flamenco, capaz de ver todas las escenas al mismo tiempo y en un solo tiempo único. Todo en ese tiempo. Todo lo que sucedió y lo que sucede y lo que va a suceder alguna vez. Y allí,
entre los pequeños soldados que pelean o que esperan el momento de pelear. Pintó también los campos y las palmas y las barrancas, la cara terrible de América, la naturaleza extendida como un festín mientras los hombres se baten a balazos. No hay tristeza en él ni en su guerra, no hay drama, no hay argumento. El tiempo pasa de izquierda a derecha. El espacio infinito y la batalla son un juego ideado por un niño para quien todo en el mundo es inocente. Y cada cosa en 2 o 3 golpes de pincel. 2 golpes de pincel para una bandera, 4 golpes de pincel para un general que ordena una carga. No hay dolor en su guerra, no hay patetismo. Solo figuras lejanas y lúcidas de las que no sabemos otra cosa que un lejano estertor. Y aún aquí, aún en la batalla terrible, aún en Curupaití, observe, ingeniero. ¿Acaso el mismo Cándido aparezca, recostado, cuando el casco de la granada le despedaza la mano derecha, con la misma distancia, la misma neutralidad tranquila, la misma delicadeza, la misma suprema elegancia? Observe, observe. Los rasgos de los muertos son perfectos, los brillos de los cañones, cada uno de los botones de los uniformes están pintados. Pero los rostros de los soldados vivos no tienen boca, no tienen ojos. ¿Me entiende, ingeniero? No tienen ojos. ¿Qué pensaría él de sus cuadros? Estaría, como dicen, orgulloso de su rigor histórico, como si fuera un historiador o un científico. Sería, como dicen, un hombre solemne, inconsciente de su belleza. Yo no lo creo. Yo creo que sabía quién era. Alguien que fue a la guerra y casi muere allí, y que al volver, herido y triste, procuró olvidarla, y que en su lugar imaginó una nueva. Durante 20 años la imaginó con precisión, minuciosamente, apasionadamente, pletórico de esbozos y de apuntes y de listas, y al final, cuando esa guerra ilusoria estuvo ahí, comprendió que había acabado su tarea y que esa guerra imaginada era más real que la otra. Y entonces, cuando la otra hubo desaparecido, se hundió en sus nuevas batallas y en sus nuevos ejércitos y se dedicó a pintarlos, casi cantando. De sus 90 bocetos, llegó a pintar 59. Murió el último día de 1902. ¿Y este? ¿No existe vos? Ah, no. Este es verdadero. Y ya mismo nos vamos a tomar un licorcito de Damasco, que en cambio hice yo con mis manitas.